Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con el bloque 4. Esta sería, creo yo, según mis cálculos, ya hemos visto casi todos los temas, si no es que todos. En este último tema lo que vamos a ver es lo que se conoce como polinomio de Taylor, ¿de acuerdo? Ya veremos las aplicaciones y para qué se ocupa. Desafortunadamente no tenemos todavía mucha herramienta con respecto a esto, herramienta entre comillas con respecto a lo que hemos hecho en este semestre. Sin embargo, lo vamos a ocupar para que vean en su futuro, cuando llevemos cálculo 2, cómo es que podemos acotar, cómo es que podemos terminar de completar los términos. Pero bueno, tal vez me estoy haciendo bolas, ¿vale? El objetivo de hoy es ver lo que se conocen como polinomios de Taylor. Y la idea principal detrás de esto es la siguiente. Miren, ok, nosotros sabemos que si tenemos una función definida sobre un intervalo, o una función cualquiera, ¿de acuerdo? Vamos a ver lo que se conocen como polinomios de Taylor. Polinomios de Taylor. Entonces les decía, imaginen este planteamiento. Nosotros tenemos una función. Esta función la dibujamos en nuestro plano cartesiano, como siempre se hace. Esa función puede ser muy extraña, puede ser polinomio, puede ser una cúbica, cuadrática, una fraccionaria, un cociente, etc. Bueno, no sé cómo sea, lo que sí me interesa es que, pues bueno, podemos tener por ahí lo que sería para nosotros la gráfica de la función. Y lo que hicimos al principio en el bloque, no al principio, lo que hicimos en el bloque 3, cuando estábamos calculando la recta tangente, lo que hacíamos era calcular, si se dan cuenta, la recta tangente vista como una función es un polinomio. Y vamos a recordar cómo lo hacíamos. Tomábamos un punto. Ese punto, pues bueno, tenía dos coordenadas. La primera coordenada la voy a considerar como A. Y la segunda coordenada, pues tendría que ser, si estoy diciendo que esta corresponde a la gráfica de una función f, pues esta altura, ¿de acuerdo? Correspondería a tener la imagen de. Cuando nosotros queríamos calcular la recta tangente, hacíamos los siguientes pasos. Pues bueno, nuestra función, la que teníamos la función que iba de los reales a los reales, ¿de acuerdo? Cuya gráfica es esta de aquí. Entonces tenemos una función. Y si yo quiero calcular la ecuación de la recta tangente a esa gráfica en este punto, o sea, digamos, queríamos calcular algo como esto, lo que hacíamos era lo siguiente. La función, nuestro primer paso, la función era derivarla. ¿De acuerdo? Una vez derivada, nuestro segundo paso era, en esa derivada, sustituirla con el punto en cuestión, en el cual yo quiero calcular justamente la recta. ¿De acuerdo? Esto sabemos que en términos de significado geométrico correspondería a la pendiente de la recta tangente. ¿De acuerdo? Es algo que no hay que sorprendernos o no nos sorprende a nadie. ¿Sale? Esos eran los pasos a seguir cuando queríamos calcular esta parte. El tercer paso, lo que hacíamos era ocupar la ecuación punto pendiente, la que nos decía y menos y1 igual a la pendiente multiplicada por x menos x1. ¿De acuerdo? Tomando en cuenta que lo que nosotros queremos hacer es calcularla en este punto, y este punto tiene coordenadas a, f de a, y ya conocemos quién es el valor de nuestra pendiente, ya sustituíamos todos los datos. Entonces lo que nos quedaba era y menos f de a igual a la derivada de la función multiplicada por x menos a. Así conseguíamos nuestra ecuación, hacíamos el despeje, también lo vamos a hacer aquí, y entonces lo que nos quedaría es que la y sería igual a la derivada de la función multiplicada por x menos a. La voy a dejar así expresada como en la multiplicación, ya verán por qué. Y después lo que hacíamos era sumarlo por la f de a, ¿no? Cuando simplemente pasábamos para este lado. Y a lo que yo me refería con respecto a cuando calculábamos esto y los polinomios de que antes los platicaba, pues bueno, esto al final es una función, es la ecuación de la recta, pero vista como función, o sea, como funciones de las cuales estamos tratando. Este de aquí es un polinomio. ¿De acuerdo? Es una función polinomial. Y hasta ahí está bastante bien. Lo que nos ayuda básicamente en la recta tangente, o sea, esta es la ecuación de la recta tangente, y lo que nos ayuda es hacer aproximaciones alrededor de aquí, alrededor de este punto, cerca de este punto. Nos permite hacer aproximaciones de una forma más sencilla
y que en lugar de que ocupemos la función f, que puede ser muy complicada, ocupar una función mucho más sencilla, que es una función lineal. Y todo hasta ahí marcha bastante bien. Lo que hacen los polinomios de Taylor es preguntarnos qué pasaría si... Ok, este es el polinomio de grado 1, es un polinomio de grado 1. Y es el polinomio que mejor se aproxima a la gráfica de la función. Repito, este es el polinomio de grado 1 que mejor se aproxima a la gráfica de mi función. Y entonces, si este es el mejor polinomio que es de grado 1 que mejor se aproxima, la pregunta ideal sería si nosotros podríamos encontrar un polinomio de grado 2 que mejor se aproxime. ¿De acuerdo? Antes de empezar con esa parte, déjenme marcar un poco mejor la gráfica de la función. Antes de empezar, voy a quedarme con esto y veamos algunas de las propiedades que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, propiedades de la recta tangente. Sobre todo, las vamos a rescatar para saber cómo es que vamos a construir nuestros polinomios o cómo es que se construyen. ¿De acuerdo? Primero, esta nosotros sabemos que es la del polinomio. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos diciendo que si y es igual a la derivada de la función evaluada en el punto A multiplicada por x menos a más f de a, y esta, en lugar de la y, yo la considero ahora como un polinomio, ¿de acuerdo? Y vamos a dejarlo así. Es un polinomio de grado 1, ¿de acuerdo? Polinomio de grado 1. Esta, que es la misma función, lo único que hice fue cambiar la y por simplemente decir que es un polinomio. El subíndice significa que es de grado 1 y veamos qué propiedades tiene. Si el polinomio está definido así, observen que cuando nosotros a este polinomio lo evaluamos en a, es decir, cuando cambiamos las x por a, lo que nos quedaría es la derivada, aquí sería a menos a, aquí le estaría sumando f de a, y como bien observan, chicos, a menos a, pues esta parte es 0, multiplicada por esta parte es 0, y al final lo único que sobrevive es la f de a. Con esto estamos diciendo que este polinomio, que es el de grado 1, el polinomio evaluado en a, coincide con la función evaluada en a, que es bastante útil, o sea, es como que muy, era como de esperarse que lo cumpliera, vaya, ¿de acuerdo? La segunda propiedad, ahora derivemos. ¿Qué pasa cuando nosotros a este polinomio lo derivemos? Pues entonces la derivada de toda esta parte será, recuerden que al final la variable es la x, todo lo demás es una constante. Esta es una constante. La derivada de x menos a la 1 nos quedaría simplemente el 1. Repito, la derivada de x menos a es 1, más la derivada de esa parte que otra vez es constante nos quedaría 0. ¿De acuerdo, muchachos? Y entonces de aquí tendríamos, lo que tendríamos es que la derivada de esta función, de este polinomio, o sea, de la recta tangente, evaluada en el punto A, pues coincide con también la derivada de la función. Esta es otra característica que es bastante útil, porque nos va a permitir poder saber qué le vamos a pedir ahora, si en lugar de querer conseguir el polinomio de grado 1 que mejor se aproxima a la función, intentamos preguntarnos por el polinomio de grado 2 que mejor se aproxime. Entonces observen esto. Para la de grado 1 sucedió que el polinomio valía lo mismo que la función, y que la derivada del polinomio es lo mismo que la primera derivada del otro. Entonces, lo que habría de esperarse es tratar de encontrar un polinomio de grado 2 que coincidan en el mismo valor, que tenga la primera derivada, y como estoy calculando uno de grado 2, pues vamos a pedirle que no solamente estos y estos sean iguales, sino también que las segundas derivadas sean iguales. ¿De acuerdo? Y ya veremos ahorita cómo serían o cómo tienen que ser nuestros coeficientes. Observen lo siguiente. Entonces, la pregunta ahora es, si yo quiero encontrar un polinomio de grado 2 que mejor se aproxime a esta función, pues bueno, como es un polinomio de grado 2, tendría que escribirlo de esta manera. Tendría que escribirlo como c por x menos a al cuadrado. ¿Por qué le pongo x menos a? Porque está centrado justamente en este valor. Repito, ¿por qué le puse x menos a? Porque está centrado en el valor de la a. Después le voy a poner un valor de la b,
que sería multiplicado por x menos a, y después sería el valor de la c. ¿De acuerdo, muchachos? Eso es un polinomio de grado 2 que está centrado en a. Es un polinomio de grado 2 que está centrado en a, y listo. Ahí tengo su expresión. Lo que me gustaría pedirle a esta es, ok, yo quiero encontrar este polinomio y quiero saber, y vamos a ver cómo tendrían que ser este coeficiente y este coeficiente para que se pareciera lo mejor posible. Entonces, pedirle que se parezca lo mejor posible significa que le voy a pedir, o que le vamos a pedir, que el polinomio evaluado en a coincida otra vez con la función evaluada en a. También le pediremos que la primera derivada de este polinomio coincida con la primera derivada de la función original. Del mismo modo, le tendríamos que pedir que la segunda derivada de este polinomio tenga que coincidir con la segunda derivada de la función original. Esto es lo que nosotros queremos que cumpla. Lo vamos a poner aquí. Es lo que queremos que cumpla. Y entonces, si queremos que cumpla esto, la pregunta es cómo tiene que ser A, cómo tiene que ser B y cómo tiene que ser C. Esto es lo que vamos a tratar de averiguar, ¿de acuerdo? Y veremos ahorita cómo lo hacemos. Entonces, permítanme borrar esta parte para que vean cómo es que vamos a conseguir cómo debe ser A, cómo debe ser B y cómo debe ser C. Entonces, voy a borrar esta parte. Ok, antes de continuar, antes de que mientras se seque esa parte, sí me gustaría comentarles, porque posiblemente es una duda que les está surgiendo, de por qué escribía el polinomio de esta forma. Ustedes saben que si yo tengo un polinomio de grado 2, un polinomio cualquiera de grado 2, sabemos que se escribiría a2x al cuadrado más a1x más a0. Así es como generalmente se escriben los polinomios. Sin embargo, como nosotros queremos que esté anclado en este punto, porque es al final donde queremos que se aproxime, lo que se hace en matemáticas es, este numerito que es la x, que sería como tu variable, es como si tu variable hasta cierto punto la centraras aquí. ¿De acuerdo? Es decir, que todos los valores van a estar centrados en este puntito. Sí, tú vas a seguir evaluando la x del lado izquierdo o del lado derecho, pero todo va a estar centrado en el punto en el cual tú te quieres aproximar. Por eso es que en esta parte cambié la x como mi nueva variable, como x menos a al cuadrado, que sería esta parte. También lo cambiaríamos como x menos a, y listo. Así estamos como renombrando hasta cierto punto la nueva variable, pero ahora centrado aquí, porque aquí es donde nos interesa. Este coeficiente a0, a1 y a2, yo simplemente lo estoy llamando como, A, B y C. ¿Por qué ya no le puse A0, A1, A2? Para no confundir, ¿de acuerdo? Para no poner aquí A y luego A0 y luego A1, por esa razón ya no lo hice. ¿De acuerdo? Entonces, nada más para que quede claro por qué es que escribí el polinomio de esa forma. ¿De acuerdo, chicos? Ya saben, de todos modos, si tienen cualquier duda, nos pueden escribir, ya saben, a Roger, a Rogelio o a mí. ¿De acuerdo? Pero bueno, en lo que estábamos. Recapitulando así rapidísimo. Queríamos encontrar un polinomio de grado 2 que cumpliera estas características. Y si yo quiero que cumpla esto, la pregunta es cómo tiene que ser A, cómo tiene que ser B y cómo tiene que ser C. O sea, es decir, vamos a dar las expresiones. Entonces, primero, para A, ¿cómo tiene que ser A? Entonces, lo que vamos a hacer justamente para poder hallar el valor de la A, que es la que no tiene la X, es la primera. Entonces, P de 2 evaluado en A, o sea, si yo a este polinomio lo evalúo con A, me va a quedar C por A menos A al cuadrado más B por A menos A. Repito, estoy sustituyendo las X por la A aquí, más A. ¿De acuerdo? ¿Por qué la sustituyo? Porque, pues bueno, yo quiero que esto suceda. Entonces, haciendo las cuentitas sería A menos A, que es 0. Entonces, esta parte es 0. Esta parte también es 0, junto con el B y junto con el C. Y entonces, cuando a este polinomio yo lo evalúo con A, me va a quedar en la mayúscula. ¿De acuerdo? Y como nosotros queremos
que P evaluado en 2 con el polinomio de grado 2 evaluado en A coincida con la f de A, entonces, si al evaluar el polinomio de grado 2 con A me quedó la A mayúscula y yo quiero que esa evaluación por otro lado sea la función evaluada en A, pues me dice que la A tendría que ser la función evaluada en A. ¿De acuerdo? Y listo, ya conseguimos una parte. ¿De acuerdo, muchachos? Para B y para C van a ser de forma muy parecida. Los vamos a hacer. Para B, vamos a poner aquí un pequeño asterisco. Para B haremos lo siguiente. Lo mismo, yo quiero ahora esta condición. Entonces, lo primero que vamos a hacer, así como lo hicimos en el anterior, es primero calcular esta parte. Vamos a calcular la derivada de este polinomio. Entonces, observen lo siguiente. ¿Quién sería la derivada de este polinomio? Sería, pues derivar primero esta parte, que sería multiplicar 2 por c, nos quedaría 2 por c y x menos a, que es esto. Después tendría que derivar esto. Al derivar esta parte con respecto de x, digo, solo es cuestión de hacer cuentitas, me va a quedar solo la b. ¿De acuerdo? Ya sin mencionar esta parte, porque cuando la derivemos, como es un símbolo, bueno, como es una constante, porque no depende de la variable, se nos cancela. ¿De acuerdo? Ahora bien, así, cuando nosotros evaluamos con la segunda derivada en a, para saber qué nos queda en el polinomio, en esta parte nos quedaría 2c, aquí quedaría a menos a más b. ¿De acuerdo? Observando un poquito las cuentas, a menos a nos queda 0, multiplicado por cualquier cosa, esta parte nos queda 0. Es decir, que cuando nosotros evaluamos en la derivada con el punto a, pues nos queda simplemente la b. ¿De acuerdo? Por otro lado, ahora sí, imitando lo que hicimos acá, ya calculamos esta parte. Ya sabemos qué nos queda con este polinomio. ¿De acuerdo? Pero nosotros queremos que la derivada evaluada en ese punto coincida con la derivada de la función. Entonces, lo que tendríamos aquí... déjenme ver qué quedó. Ah, no, está bien. Entonces, lo que tendríamos que aquí es que b... perdón, dado que queremos que la derivada de este polinomio evaluado en a coincida con la derivada del punto, entonces lo que sucedería es que la b, pues estamos diciendo que esta evaluada en a, si arriba dijimos que nos quedaba b, y yo quiero que sea la derivada de a, es porque la b tiene que ser la derivada de a. ¿De acuerdo, muchachos? Hasta ahí creo que todo va bastante bien, ya saben las dudas, no las pueden consultar. Y vamos a hacer la última parte. ¿Qué va a pasar para C? ¿De acuerdo? ¿Cómo tiene que ser C en términos de lo que yo quiero? Entonces, para ello necesitamos calcular la segunda derivada del polinomio. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a calcular esta derivada, la segunda derivada. Afortunadamente, en la parte de arriba ya tenemos calculada la primera. Entonces, a esto le vamos a volver a derivar. Repito. Quiero la segunda derivada, aquí ya calculamos la primera derivada, entonces voy a volver a derivar esta parte. La derivada de este primer término, de esta de aquí, me va a quedar 2 por c, porque al final cuando yo derivo con respecto de x, esto se me queda como 1. La derivada de la b, al igual que la de antes, nos queda 0. ¿De acuerdo, muchachos? Perdón que se escuche, pero ya empezó a llover un poco fuerte. Bueno, esa parte. Así, lo que tendríamos es que la segunda derivada evaluada en el punto A, ocupando esta expresión, nos quedó 2 veces C. Y nosotros queremos que la segunda derivada evaluada en A sea igual a la segunda derivada evaluada de la función evaluada en A. Esta parte de aquí, lo único que me dice es que la C tendría que ser igual, o sea, este es igual a este. Repito, esto que hicimos aquí me dice que este y este tienen que ser iguales. Y por lo tanto, la C tiene que ser igual a la segunda derivada dividida entre 2. ¿De acuerdo, muchachos? Ya hasta ahí tenemos calculadas, por lo tanto, ya sabemos cómo tiene que ser B o quién tiene que ser B. Y también sabemos quién tiene que ser la C. Permítame tantito, no sé si se alcanza a ver esto. Sí, sí se alcanza a ver. Ok. Y entonces ya, aquí tenemos calculados cómo tiene que ser A, quién tiene que ser B y quién tiene que ser C, para poder encontrar
mi polinomio. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya podríamos decir, por tanto, el polinomio de grado 2 que tú estás buscando tiene que ser el siguiente. La C es esa parte. La C es la segunda derivada en A dividida entre 2 más la B, ya sabes quién tiene que ser. La C es la segunda derivada evaluada en A entre 2 multiplicada por X menos A al cuadrado más la B, que ya sabes quién es la B, que es la derivada de la función evaluada en A por X menos A, y le tienes que sumar, por último, quién es la A, que también ya la sabemos. La A es f de A. ¿De acuerdo, muchachos? Déjenme borrarlo porque no me gustó ahí cómo quedó. Y con eso ya tenemos garantizada, bueno, ya tenemos, mejor dicho, ya tenemos quién debe de ser o cómo le podemos hallar a tal polinomio de grado 2 que mejor aproxima. ¿De acuerdo? O sea, ya podríamos decir, esperando a que esto seque pronto, ya podemos decir que el polinomio de grado 2 que nosotros estábamos buscando tiene que ser el siguiente. Ya habíamos dicho, es la segunda derivada en A entre 2 por X menos A más la derivada de la función evaluada en A por X menos A más la función evaluada en A. ¿De acuerdo? Este, por lo tanto, correspondería al polinomio de grado 2 que mejor aproxima a la función. Desafortunadamente, esto es a lo que me refería, que todavía no podemos tener herramientas para poder demostrar que efectivamente este sería el polinomio de grado 2 que mejor aproxima. ¿De acuerdo? Esas herramientas se consiguen hasta el próximo semestre. De momento las vamos a ocupar, sobre todo porque me interesa que vean cómo es el comportamiento de estas funciones y de estos polinomios. ¿De acuerdo? Y aparte porque viene del temario. Yo creo que es un tema bonito como para practicar y ver lo que significa esto que estamos calculando. ¿De acuerdo? Y la idea que está detrás de esto. Pues digo, esto es como la idea básica, la idea que está tras la definición de los polinomios de Taylor. Ya lo que veríamos en el próximo semestre sería la demostración de que efectivamente este polinomio de grado 2 es el que mejor aproxima a mi función. ¿De acuerdo, chicos? Y pues bueno, hasta ahí lo podríamos dejar y uno decir, pues bueno, ya sé cuál es el polinomio de grado 2. Veremos ejemplos en el próximo video, no se preocupen. Pero la pregunta es, ¿por qué quedarnos ahí? O sea, es decir, ¿por qué quedarnos en tratar de conseguir el polinomio de grado 2? ¿Por qué no pensar más alto? Es decir, ¿por qué no pensar en un polinomio de grado 3, por ejemplo? ¿O por qué no pensar en un polinomio de grado 4? ¿O de grado 5? ¿O de grado 1000? ¿De acuerdo? Y que mejor aproxima a mi función. Y la respuesta a eso es que sí se puede hacer. Y esos polinomios se conocen como polinomios de Taylor o polinomios de Maclaurin. No vamos a ver toda la formulita que está detrás de ellos, porque aquí ya lo hicimos para el de grado 2. Así lo podríamos hacer también para el de grado 3. Ahorita les explico la idea. Déjenme borrar esta parte. Eso de aquí y esto de acá. Esto ya es... no es necesario del todo. ¿Vale? Repito, los ejercicios para esta parte los vamos a ver en el próximo video. No se preocupen. En el cual vamos a poder encontrar incluso, por ejemplo, la raíz quinta de 3 medios. Y la vamos a poder encontrar de tal manera que, por ejemplo, que la raíz de 3 quintos, que nosotros vamos a calcular la aproximación a la raíz real entre comillas, digamos, lo que nos queda en la calculadora, sean muy parecidos. ¿De acuerdo? Ya verán a lo que me refiero en el próximo video. Nada más mientras estoy esperando a que esto se seque. Ok, les decía yo. Aquí lo que hicimos fue encontrar un polinomio de grado 2 que mejor se aproximara y le pedíamos que esto cumpliera. Que fueran iguales en la función, que las primeras derivadas fueran iguales. Ojo, todo esté centrado en el punto A que ya borré. Y que la segunda derivada también funcionara. Y yo les dije, ¿por qué quedarnos ahí? ¿Por qué no buscar mejor un polinomio de grado 3, o de grado 7, o de grado 10? Y también se podría hacer. ¿De acuerdo? La misma idea seguiría, por ejemplo. Nosotros ahora, ¿qué pasaría si estuviéramos buscando un polinomio de grado 3 alrededor de x que mejor se aproximara a mi función? Entonces, imitando un poco lo que hicimos aquí, tendríamos que poner, pues tiene que ser d por x menos a al cubo más c por x menos a al cuadrado más b por x menos a más a.
¿De acuerdo? Yo quiero buscar un polinomio que mejor aproxime y le voy a pedir 3 condiciones. Bueno, en este caso van a ser 4. Que este polinomio evaluado en A coincida con mi función. Que el polinomio, la primera derivada de este polinomio coincida con la primera derivada. Que la segunda derivada de este polinomio coincida con la segunda derivada de este polinomio. ¿De acuerdo? Y hasta ahí van como que las mismas condiciones que este. Pero dado que aquí tiene un grado más, pues tendríamos que pedirle que la tercera derivada de este polinomio coincida con la tercera derivada de este polinomio. ¿De acuerdo, muchachos? Y tendríamos que imitar un poquito lo que hicimos aquí. Obviamente por el tiempo del video, porque al final estamos haciéndolo corto, si tampoco quiero hacerlo tedioso, se puede hacer imitando esta opción. Imitando todo esto que hicimos, vamos a poder conseguir cómo debe ser A, cómo debe ser B, cómo debe ser C y cómo debe ser D. De hecho, el patrón a esto se queda muy parecido. ¿De acuerdo? Esto queda muy parecido. O sea, es decir, lo que vamos a seguir consiguiendo de aquí es que la A, o sea, este valor tiene que ser f de A. Lo que vamos a conseguir de aquí, o lo que conseguiríamos de aquí imitando esto, es que la B es igual a la derivada de A. Lo que conseguiríamos de aquí, chicos, es que la C, al igual que acá, es la segunda derivada de A entre 2. ¿De acuerdo? Este sí es un poquito distinto. Aquí lo que se conseguiría es que esto es la tercera derivada de la función dividida entre 3 factorial. Y permítanme explicarles por qué sucede básicamente esta última parte. ¿De acuerdo? ¿Esto por qué sucede? Observen lo que hicimos aquí, que fue derivar 1, 2, 3 veces. Si yo derivo 3 veces esto, cuando yo derive una vez, esto se va a cancelar, porque es la constante. Cuando yo derive 2 veces, todo esto se va a cancelar. Observen lo que pasó aquí. Cuando yo derive 3 veces, todo esto se va a cancelar. Es decir, el único que me va a sobrevivir es la derivada de todo esto de aquí. ¿De acuerdo? Y si ustedes observan, la tercera derivada de la función x en cualquier punto sería la siguiente. Cuando yo derivo una vez, me va a quedar que multiplico por 3. Bueno, la d voy a multiplicarla. La d la voy a multiplicar por 3. ¿De acuerdo? Este bajaría a 2. Cuando derivo una vez más, o sea, la segunda derivada, este 3, que ahora era 2, va a multiplicar aquí. Y cuando yo vuelva a derivar para poder conseguir, cuando yo vuelva a conseguir la tercera derivada, al derivar una vez me quedó el 3, multiplico por 3. Cuando derivo una vez más, multiplico por 2. Cuando derivo una vez más, multiplico por 1. Toda esta parte desaparece, me queda simplemente eso de ahí, así como lo sucedió en esta parte. ¿De acuerdo? Esta expresión que aparece aquí, 1 por 2 por 3, pues es bien conocido como 3 factorial. ¿Eso qué significa? Significa que la tercera derivada de este polinomio es igual a 3 factorial por la d. Como nosotros queremos que la tercera derivada de este polinomio coincida con la tercera derivada de mi función, estos dos elementos, tanto este de aquí como este de aquí, dado que yo quiero que sean iguales, ¿de acuerdo? De aquí tendríamos que la d tiene que ser igual a la tercera derivada de mi función dividida entre 3 factorial. ¿De acuerdo? De ahí la razón de por qué sucede esta parte. ¿De acuerdo? Y así lo podríamos hacer para el polinomio de grado 4, para el polinomio de grado 5, etc. Ya escribirlo de forma general, o ya vamos a definir ahora sí, lo que sería el polinomio de Taylor de una función en un punto A de grado n. ¿De acuerdo? Ya lo vamos a definir y con eso terminamos este video para en el próximo hacer ejercicios. ¿De acuerdo, chicos? Entonces déjenme borrar esta parte. Ok, entonces espero que se alcance a ver porque está relativamente fresco. Definición. Definición. Dada f una función de los reales a los reales y a un número real tal que la derivada de a, la segunda derivada de a, etcétera, la enésima derivada de a existen, se define
se define el enésimo polinomio de Taylor, polinomio de Taylor de la función f en A, como si el enésimo polinomio de la función del polinomio de Taylor en A, el enésimo polinomio de Taylor en A sería f de A más f' de A entre 2, f' de A por x menos A, más f' de A por x menos A, más bla bla bla, la enésima derivada de A. Si observan bien, aquí fue 0, 1, 2, 3, bueno, 3 factorial, el siguiente sería 4 factorial porque se repite este proceso. Entonces aquí sería dividido entre n, ¿de acuerdo? Por x menos a la n. ¿De acuerdo, muchachos? Así es como se define el enésimo polinomio de Taylor. Algunos lo ponen con una suma, digo yo lo pongo así. Ya veremos después cómo se escribiría con una suma. ¿De acuerdo, chicos? Déjenme ponerlo. Sí, necesitan el tiempo de hacerlo. Okay. Algunos lo ponen así, como una suma tal cual. Estos 3 puntitos significa que empiezas desde 0 hasta el n, factorial. Pero otros también lo pueden escribir, o lo suelen escribir como la suma desde k igual a 0 hasta n, de la késima derivada de la función de valor en a, entre k factorial, multiplicada por x menos a, elevado a la k. ¿De acuerdo? Donde la 0 derivada es la función, y donde 0 factorial, pues es simplemente el 1. ¿De acuerdo? Estas son por definiciones. ¿De acuerdo, chicos? Así es como está definido el enésimo polinomio de Taylor de una función en un puntito. ¿Sale? Porque, pues, bueno, puede cambiar dependiendo si el puntito es el 1, o el 5, o el 20, el 1.000.000, etc. ¿De acuerdo? Entonces, aquí le dejamos en este video. En el próximo haremos un par de ejemplos y calcularemos un par de polinomios de Taylor para unas funciones. ¿Sale, chicos? Ahorita nos vemos.